le voy a botar un dato. Vea que el viernes tuvimos una reunión con el gobernador de Nariño. Oiga, Alejo, una reunión fructífera, constructiva, maravillosa, educativa, pedagógica, porque el man nos contó qué es lo que está pasando en el Cauca y Nariño. Y viene muy relacionado con lo que usted indica. Somos un país rico, pero que unos poquitos se lo quedan y no lo quieren entregar. Y ojo, el problema de Nariño y el Cauca y la guerra que hay en este momento entre el Estado y el Estado Mayor Central, ¿sí? Entre el gobierno y el Estado Mayor Central, no, mejor, Estado colombiano y Estado Mayor Central, es un tema de coca, pero no solo coca, sino oro. El oro es la fuente de enriquecimiento ilícito de estos grupos. Ojo con ese tema del oro. Esto se va a estar escuchando en los próximos meses bastante fuerte, al menos desde allá, desde Cauca y Nariño. ¿Por qué? Porque como hay minería ilegal, Alejo, entonces sale el oro y lo único que tienen que hacerlo es lavar ese billete. Porque el oro no es ilegal, o sea, usted tener un anillo de oro no es ilegal, una cadena de oro no es ilegal, lo que usted tiene que hacer es justificarlo, o sea, lavar ese billete, lavar ese dinero. Pero nos explicaba que la coca se convierte en la moneda para sostener a sus ejércitos. O sea, con la coca es que compran las armas, con la coca es que compran sus uniformes, es que le pagan a sus soldados. Sí me hago entender, bueno, no quiero utilizar la palabra soldados para referirme al ejército mayor central, digamos a los miembros, a sus miembros de estas disidencias, se paga con el billete que viene de la coca, pero para enriquecerse, se enriquecen es con el oro. Ese es el verdadero, esa es la verdadera fuente de enriquecimiento. Entonces, él, después de hacer un análisis inmenso, maravilloso del gobernador de Nariño, nos indicaba que ese es uno de los grandes retos del proceso de paz del presidente Gustavo Petro, porque nos decía, un miembro del Estado Mayor Central, pues no se va a reinsertar para recibir un salario mínimo, porque se Claro. está enriqueciendo con el oro. Y un kilo de oro vale como 10 o 15 veces más que un kilo de polvo blanco. Entonces, ¿usted cómo le dice a un combatiente que se reintegre a la sociedad si va a ganar 100 veces menos de lo que está ganando actualmente? Es muy difícil. Por eso uno de los grandes retos y de las propuestas polémicas, Alejo, es desmovilícense y quédense con un pequeño porcentaje de sus riquezas. Entonces, esto es supremamente criticable porque uno dice, ¿cómo es posible que vayamos a premiar a los delincuentes? Pero es que pareciera que no hay otra opción. Porque como la gente no conoce el territorio, sobre todo la gente de derecha, no conoce el territorio, no entiende qué es lo que está pasando allá. Y pues amigo, esa sí es una realidad que a mí me dejó pensando muchísimo y me puso a analizar de que es un conflicto demasiado difícil de solucionar. Donde hay tanto billete, tanto poder que se mueve alrededor del tema, es terrible. Nos contó que en el Cauca una decisión administrativa del presidente Petro hizo que el precio de la coca bajara. Una decisión que no se había tomado en 20 años. ¿Sabe cuál fue, Alejo? Cortar el chorro de petróleo en un tubo que las guerrillas utilizaban para convertir el petróleo en gasolina. Prácticamente tienen su refinería artesanal. Entonces cogían el petróleo, se lo robaban, lo convertían en gasolina y con eso pues hacían toda la metodología e infraestructura de la transformación de la hoja de coca. Entonces esa decisión administrativa, que el único presidente que ha tomado la decisión de hacerla fue Petro, se pudo haber hecho hace 20 años y nadie la había hecho. Solo la hizo el presidente Petro. Y por eso en este momento el Estado Mayor Central está, digamos que en rebelión contra el gobierno, contra las decisiones del presidente Gustavo Petro, porque Petro les cortó el chorro. Y tienen mucho producto acumulado. Entonces, como tienen producto acumulado, no saben cómo sacarlo. Y el ejército los tiene cercados. Mejor dicho, esa vaina está pesada, amigo. Pesada. Y la corrupción en el país es enorme. Es enorme. Esto no se va a curar en 4 años. Esto se demora. Para quitar la corrupción de un país es un proceso enorme de generación tras generación que su pueblo no quiera lo fácil, sino que quiera vivir de una manera diferente. Pero está muy denso y es muy delicado. A veces uno cree que como que no hay esperanza, pero sí la hay, dependiendo de todos nosotros, de que todos pongamos un granito de arena. Pero al menos lo que está ocurriendo en Nariño y en el Cauca es lo que le acabo de contar, amigo. Y cuando uno lo entiende, uno dice, no, pues con razón es tan difícil.
Es que esto es, no, pues increíble historia, gracias yo por traerla, porque pues Oh, explica mucho, claro. ¿no? De cómo funciona el tema en las regiones y qué es lo que está haciendo el gobierno. Uno ve, por ejemplo, el uribismo que nunca solucionó nada y vienen a decirle a Petro, solucione todos los problemas de la violencia, ni siquiera ha cumplido 2 años en el gobierno. Soluciónelos. Y si Petro no lo soluciona, entonces dice, ese Petro prometió el cambio y no lo hizo. Yo explicaba hoy en un video, por ejemplo, ese tema. Hablando con la gente del Catatumbo, pues comentan que la situación económica está dificilísima. Y pues ellos mismos lo dicen. ¿Por qué? Porque es que no se está vendiendo el producto y no se está movilizando la economía. Entonces, pues claramente la economía del país y de todas estas regiones, pues es basada en la ilegalidad, en esta economía ilícita. Y mucha gente de negocios, campesinos y demás está diciendo, oiga, ya no puedo vender, no me están comprando, este tema está grave. ¿Por qué? Porque pues se está cayendo tanto cargamento, le están dando tan duro en el bolsillo que esas economías no se están moviendo. Lo mismo allá en el Cauca, les cerraron el chorro por el cañón del Micay, los tienen rodeados. Pues lo que decía Gio, el tema del petróleo, en el Catatumbo se roban, llevan décadas en eso robándose el petróleo y nunca nadie Ujú, dijo nada. ¡Pum! ujú, Voladura del oleoducto, listo, se roban el petróleo, arreglaban y ya, no tomaban ujú. ninguna decisión, salía la noticia. Y precisamente ahora que lo decís, sí, pues recuerdo ese tema, las noticias y cómo funcionaba ya. Y los que estaban pues detrás de ese robo, pues empresarios aliados con el ELN, por ejemplo, con las disidencias. Pues Pero claro, pues increíble, que ¿no? hace unos meses que no se volvió a hablar del tema, se reveló que hubo empresarios duros que ayudaban a que se tumbaran el petróleo, con ayuda de las FARC, ¿te acuerdas? O el Sí, ELN fue. Creo con que el las FARC, ELN. ¿no? Ah, ELN. Imagínate, y eran gente de bien, a la carachas. Y eso quedó en silencio. Se acabó. Nunca más volvieron a hablar de ese tema. Y ayudaban a sacar el petróleo. El ELN los ayudaba a sacar el petróleo robado, tumbado. Y entonces, claro, cuando uno viaja al territorio, y ojo con el gobernador de Nariño, Alejo, yo siento que ese señor ¿Mm? tiene futuro nacional porque él fue el que propuso los acuerdos de paz regionales, perdón, los diálogos de paz regionales. Él fue el que le propuso eso al presidente Gustavo Petro. Él le copia la idea, Petro le copia la idea al man, y es que por eso empiezan los diálogos regionales de paz, porque nos explicaba la situación que se vive en el Cauca y Nariño, en esa región casi pacífico, ¿no? No es lo mismo que el Catatumbo, que lo que tú viviste. No es Claro. el mismo conflicto, porque nos indicaba que estos diálogos están fragmentados. No hay una cabeza visible dentro del Estado Mayor Central o dentro del mismo ELN, no hay una cabeza visible que a los cuales los grupos de cada región le hagan caso. Entonces, digamos, el ELN que está en el Cauca y Nariño, pues dice no vamos a extorsionar más, pero el ELN va y dice vamos a volver a secuestrar para financiarnos. Entonces están fragmentados. Entonces el gobernador de Nariño nos decía, los diálogos tienen que ser regionales, porque es distinto el conflicto del Cauca y Nariño al del Catatumbo. Si se logra la paz en el Cauca, en Nariño y en el Catatumbo, logramos la paz en el país. Por eso hay que apostarle a los diálogos regionales, pero son muy difíciles por lo que yo les digo, porque el billete que hay ahí y los que están metidos ahí, porque ahí hay política metida, empresarios metidos, gente muy poderosa metida, no va a querer soltar el negocio tan fácil. Por eso, Petro le apuntó a un diálogo de paz con el ELN y creyó que iba a ser más rápido, Ujú. pero no ha sido rápido porque dilatar les sirve a ellos. Dilatar los diálogos les funciona porque ahí hay mucho billete. Ojo, acá le boto otro dato que no quiero decir porque eso sí me parece que no tengo pruebas para decirlo, pero para tenerlo ahí en el radar. ¿Cuál es la institución que da los títulos mineros? ¿Cuál es esa institución? Pilas con esa institución, porque hay muchas minerías ilegales. Esa es la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ¿no? Entonces, ¿quiénes están ahí al interior? ¿Quiénes están? ¿Quiénes están al interior? ¿Quiénes son los que dan esos certificados de que una mina es ilegal o no?
¿Quiénes son? Están desesperados los mineros, los dueños de las minas ilegales, porque